Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Sánchez. Yo soy cirujano de trasplante renal y renopancreático y además soy cirujano de procuración. Trabajo para el INCUCAI, para el departamento, para la dirección médica del INCUCAI. Bueno, yo les voy a, acá les dividí el proceso de ablación, es decir, la extracción de órganos. Voy a aprender el puntero. Mm, ok. Y distintas etapas, que es la muerte encefálica y la comunicación familiar, el horario de quirófano, la llegada de equipos a la terapia, el traslado del donante al quirófano, la cirugía de extracción propiamente dicha, lo quirúrgico, lo técnico, el empaquetamiento de los órganos y el rotulado, cómo van saliendo los equipos luego de la extracción y el acondicionamiento del cadáver. Es muy importante al inicio del operativo saber si es multiorgánico, monoorgánico, porque el multiorgánico requiere mucha logística, muchas personas. Un operativo de ablación multiorgánico requiere mucha coordinación entre muchas personas. Eh, ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta muchas cosas, muchos ítems. Por ejemplo, el hielo estéril. Tenemos que tener hielo estéril para poder poner en el cadáver, una vez que realicemos el clampeo. El hielo no estéril para el traslado de los órganos. Las bolsas de órganos, si tenemos, no tenemos. ¿Tenemos líquido de preservación? ¿Alcanza la cantidad de líquido de preservación? Son preguntas que uno comienza a hacerse cuando inicia un operativo y un multiorgánico. ¿Tenemos quirófano? Digamos, en la institución donde está el donante, ¿hay quirófano? ¿Quién va a hacer el mantenimiento en quirófano? ¿Cómo va a ser la logística de la histocompatibilidad? Digamos, los estudios de compatibilidad con los posibles receptores. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Con respecto al horario de quirófano, se pone un horario de quirófano entre todos los equipos participantes. Hay que avisar a ese quirófano para que no esté ocupado, para que tengamos un quirófano y también para poder coordinar con la familia, porque tenemos que darle un horario aproximado de entrega del cadáver. Por ejemplo, tiene que ser algo hecho con prudencia, dar un horario lógico. La familia está pasando un momento muy triste, y tenemos que ser certeros en el horario que le damos para entregar el cadáver. Debe haber una coordinación entre todo el equipo, con los cirujanos ablacionistas renales, que son los últimos que ingresan, pero deben estar desde el inicio de la ablación multiorgánica. El cirujano renal es el último que entra, y es el que se va último también. Hay que preguntar en quirófano si una sala disponible para operar, que haya dos electrobisturí y dos aspiraciones, porque si hay un equipo torácico y un equipo abdominal, necesitamos dos cirugías al mismo tiempo. Digamos, todos los equipos ingresan a quirófano y empiezan la cirugía en el mismo momento, excepto el de ablación renal. Hay un momento que llegan los equipos a la terapia intensiva, a veces son muchos equipos, pueden ser 3, 4 o 5 equipos, y se requiere de todos los informes de la historia clínica, por ejemplo, de los datos hemodinámicos, pero hay algunos requerimientos que sí son muy importantes y que siempre deben estar al alcance de los médicos que han ido a hacer la ablación. El certificado de muerte, es importante siempre tenerlo. La autorización judicial en el caso de que haya sido, porque el juez tiene que poner realmente qué autoriza a ablacionar, qué no, si hay alguna salvedad. Y el acta de donación si ¿m? Y obviamente todo lo relacionado estrictamente al donante, si los balances, digamos, si está si se han pasado con los líquidos y está con edemas, no es bueno para el páncreas, no es bueno para el pulmón. ¿Qué requerimientos necesito de vasopresores, por ejemplo? Toda la historia clínica, porque nos cuentan un donante a veces por la procuración y a veces terminan habiendo algunos detalles que sí son relevantes para el órgano que uno va a ablacionar. Los equipos que implantan órganos siempre van a buscar los órganos que van a implantar, siempre van a hacer las ablaciones, excepto la ablación renal. La ablacionista renal es de la provincia, digamos, de la jurisdicción, hace la ablación y después se distribuye. El resto de los órganos es al revés. Se asigna y ese mismo equipo va a ablacionar. Hay que hacer la higiene del donante en la terapia y tener en cuenta que siempre cuando hay ablación pulmonar se hace una fibrobroncoscopía que retrasa un poco el inicio de la ablación, sobre todo para descartar grandes patologías pulmonares o
por ejemplo, microaspiraciones o aspiraciones. El traslado del donante puede ser en el contexto de un paciente inestable o estable. El inestable no nos da mucho tiempo, hay que hacer el relajante muscular en la terapia intensiva para que no esté contraído los músculos de la pared abdominal, que es un reflejo involuntario, es un reflejo medular, no es consciente obviamente, no tiene ninguna función central el donante, está en muerte encefálica. No se puede trasladar al quirófano hasta que no esté todo listo en quirófano, porque si se realiza la parada cardíaca en el medio, tenemos que estar todos ya cambiados como para empezar y hacer una ablación muy rápida. Hay que llevar la parina cargada, por si se realiza el paro. La parina se le hace, se usan dosis anticoagulantes en el 100% de los casos. Pero si hace la parada cardíaca y no le hicimos la parina, no le hicimos la dosis de parina recomendada, no va a llegar a todos los órganos, se pueden tener más trombos, inclusive se pueden llegar a descartar por eso. El donante que está estable nos da más tiempo. Da tiempo para conseguir un camillero, digamos, para ir a buscar el tubo de oxígeno, tener todos los accesos a quirófanos liberados, chequear que las bombas estén con baterías cargadas, que tengan suficiente noradrenalina o toda la medicación que se le esté pasando. Es la cirugía de extracción propiamente dicho, el multiorgánico, todos los equipos inician juntos, como yo les dije, excepto el renal. Pero el evaluacionista renal debe estar presente desde el inicio de la cirugía, porque si por alguna razón se descarta el hígado, se descarta el páncreas, lo que fuera, tiene que seguir con la cirugía, con el corazón batiente, obvio, sin parada, el equipo de ablación renal. La circulación debe ser reducida, es como cualquier otra cirugía, una vesícula, una hernia, una cirugía cardiovascular, lo que sea. Es exactamente lo mismo, se deben cumplir los mismos pasos y se debe respetar las normas de asepsia. Este sería un donante, la cabeza acá, los pies acá, el hígado. Hacemos una gran apertura abdominal para tener acceso a los órganos. Cabeza, pies, se abre el tórax, este es el diafragma, hígado, es un donante más chiquito con procuración con oración de intestino también. Se hace un decolamiento inicial del colon derecho para poder exponer los vasos retroperitoneales. Se libera todo el duodeno, el páncreas y el colon derecho, el colon transverso, hacia el cenit para tener acceso a la aorta y a la cava. Acá sería la aorta, la vena mesentérica inferior, donde se pone la cánula para el lavado hepático, la arteria mesentérica superior con una anomalía, con una variante, mejor dicho, que es la arteria hepática proveniente de la arteria mesentérica superior, la vía biliar, el hígado, la vesícula. Hasta que procedemos a poner la cánula, previa heparinización, como le habíamos dicho, se hepariniza y se coloca la cánula para pasar a la solución de preservación. También se puede hacer la canulación por la aorta torácica, en algunos casos en los que la aorta tiene difícil acceso a la abdominal, como por ejemplo un aneurisma o complicaciones. También, ¿qué es lo que colocamos en la aorta? Una cánula para infundir líquido. ¿Qué líquido? Es un líquido de preservación. Hay muchos. La función del líquido es bajar el metabolismo y evitar que la isquemia o la anoxia también genere daños celulares irreversibles. Se ponen en este lado los sachets, en este lado se pone la cánula que les mostré dentro de la aorta. Básicamente lo que buscamos es hielo, bajar la temperatura y evitar el daño tanto del hielo, del frío excesivo, y la falta de oxígeno, la falta de presión. La particularidad de estos líquidos es que lo que hacen es estabilizar la membrana para evitar la entrada, mejor dicho, hay una disfunción en la membrana de la célula que está fría y sin la llegada de oxígeno. Estos líquidos la estabilizan la bomba sodio-potasio ATPasa, mantienen algo de reservas energéticas, sobre todo para el reinicio en la reperfusión, y tiene buffers para evitar la lesión por radicales libres. Estas soluciones actúan y hay que mantenerlas a 4 grados centígrados. Eso es muy importante. Si no, se inactivan. Entonces, como les decía, se pone una cánula para el lavado en la aorta para perfundir a todos los órganos y otra cánula, en el caso de hígado, por el sistema portal para el lavado hepático. Y se corta la vena cava inferior en su llegada a la aurícula derecha.
Eh, el concepto es el siguiente: toda la sangre sale a través de esta apertura y los órganos se bañan con este líquido. Entonces le sacamos la sangre a los órganos y la perfundimos con el líquido de preservación. Así quedaría con el hielo. Una buena cantidad de hielo siempre se usa. Acá dividimos dos tipos de isquemia. La isquemia caliente es la que se realiza desde que se realiza el clampeo en la aorta hasta que se lo saca del cadáver, porque el cadáver sigue caliente. Y la isquemia fría es la isquemia como conocemos todos cuando hablamos de un operativo, digamos. ¿Cuántas horas pasaron desde que se ablacionó hasta que se va a implantar, digamos? Si alguien tiene 20 horas de isquemia fría, significa que hace 20 horas se ablacionó y tardamos 20 horas en colocarlo o implantarlo o en volver a perfundirlo con sangre del receptor. Luego de extraer los órganos, se hace la cirugía de banco, ya sea páncreas, hígado, corazón. El corazón es mucho más rápido igual. Acá vemos, por ejemplo, un bloque renal, la, la cava, la aorta, los dos riñones, los dos uréteres hacia abajo. Acá los sacamos en bloque. Acá ya está dividido el bloque, riñón derecho y izquierdo. Siempre se empieza cortando la vena renal izquierda a su llegada a la cava, es lo primero que hacemos, para después dejar libre la cara anterior de la aorta. La vena renal izquierda la reclinamos hacia el riñón izquierdo y nos queda libre la cara anterior de la aorta, seccionando la mitad para cada riñón. Entonces quedan los ostium laterales y en el medio la aorta, que le hacemos otra sección, queda directamente separado el parche. Así quedarían los riñones, el riñón derecho y el riñón izquierdo, con sus arterias renales, con el parche aórtico. Este tiene, por ejemplo, dos arterias renales con todo el parche aórtico. Después, para implantarlo, vamos a hacer un cortecito y implantamos esa parte nada más. Volcamos todo en un parte quirúrgico que es pormenorizado y somos a los cirujanos les decimos que por favor esto se detengan, que lo llenen bien, que den toda la información posible para que el que esté encargado de la distribución pueda contar lo que realmente pasó en quirófano y lo que se vio. Ahora con las fotos es mucho más fácil. Fíjense, las fotos que les acabo de mostrar ya están editadas, y así los equipos de trasplante tienen una idea pormenorizada de los órganos. Por ejemplo, esta foto, podemos decir que esta vena renal le falta una partecita ahí. Le falta una partecita porque probablemente el cirujano de hígado cortó muy abajo para llevarse el hígado y le sacó la parte superior a la vena renal derecha. El riñón derecho siempre se queda con. ¿Por qué es importante eso? Porque usamos la cava para para elongarla, para tener una vena renal derecha más larga. Entonces, cortamos la cava acá, cortamos la cava acá, estructuramos y tenemos una vena más larga y de características más fuertes. La vena renal es muy débil y la cava es bastante fuerte. Entonces, fíjense que acá el riñón ya está trasplantado. Cómo se ve la cava, que se utilizó los bordes de la cava para elongarla, para hacerla más larga, y la vena renal bien tan finita que a veces uno tironea un poco y se rompe la vena. Pero fíjense qué bien que se ve por debajo, con muy buena pared la cava, implantada en la vena ilíaca. Acá falta poner todavía la arteria en la arteria ilíaca. A veces nos pasa que recibimos riñones con algunos problemas, como por ejemplo este, que falta una mitad del parche. Probablemente el cirujano de hígado, queriendo llevarse la arteria mesentérica superior del tronco celíaco, sacó un pedacito de aorta. O este tipo de cosas también. La ablación renal es en todo el país, no nos conocemos todos, no todos tienen mucha experiencia y pueden pasar estas cosas, que te vengan cortadas las arterias. Es un problema porque uno tarda en hacer el implante. O una polar inferior. Estas son fotos de operativos. Esta polar inferior mide 1 o 2 milímetros, es muy difícil reimplantarla. Y además la polar inferior genera la irrigación de gran parte del uréter. Y la falla del uréter es una de las principales causas de problemas en los trasplantados. Puede haber anomalías, como por ejemplo un tronco común para polares, un uréter saliendo por la cara anterior, digamos, múltiples arterias. Es muy importante consignar todo. Hay que consignar todo en la parte quirúrgica. O por ejemplo alguna tumoración, esto es un tumor de células claras, no se utilizó este riñón después.
Si bien no parecía, terminó siendo un tumor. O esto podemos encontrar algún nódulo, algún cambio en la consistencia o en la coloración del riñón. Esto no terminó siendo nada, fue biopsiado, era un parénquima normal. O un riñón con algunos quistes o alteraciones en la perfusión. Esto sería, por ejemplo, una foto de un riñón con un buen parche aórtico, con tres arterias renales. Una vez que hacemos el banco, hacemos el informe, empieza la parte del empaquetamiento y el rotulado. Es muy importante rotular si es izquierdo o derecho, si sacamos alguna biopsia, algún cultivo. El rotulado es fundamental. Y aparte para no equivocarnos en la lateralidad, izquierdo o derecho. El riñón izquierdo puede tener tres arterias, el derecho una, y si un equipo elige por las características de su receptor uno de esos dos riñones, si nos equivocamos, le generamos quizás un problema a ese posible receptor. Utilizamos las heladeritas con hielo no estéril ya para enfriarlo al riñón y intentar llevarlo a los 4 grados, pero sin que se congele. El congelamiento de la célula genera necrosis, no es bueno. Les ponemos unos stickers. Estos stickers sirven para identificarlos y para tener muchas barreras de seguridad. Utilizamos al riñón derecho, le ponemos un precinto azul, al izquierdo uno rojo, por si en algún momento si cambiamos los riñones o le ponemos más hielo para no equivocarnos. Además, les ponemos los stickers como les dije. A las heladeras también les cambiamos el color. Básicamente para evitar la falla humana, el error humano. Son cosas que suceden. Una vez que hicimos todo esto, empaquetamos, tenemos que pensar que hay equipos que se van a ir más rápido. Corazón y pulmón se van a ir 15, 20 minutos o 30 minutos, 40 minutos después del clampeo. Entonces, si esta evaluación fue en el interior del país, que fueron cada uno de estos equipos, fueron en avión, hay que hacer todo el traslado en ambulancias o con una escolta policial hacia el aeropuerto para tomar su avión privado y volver a su hospital o clínica de origen para hacer el implante. Esto es rápido, se requiere mucha coordinación. Primero sale el corazón, después el pulmón, habitualmente el hígado, luego el páncreas y por último, como les dije, los riñones, que son los que más toleran la isquemia. Fundamental el acondicionamiento del cadáver y hacemos mucho hincapié a todos los cirujanos de que hay que ser muy cuidadoso con el acondicionamiento del cadáver. Hay que aspirarlo completamente para evitar que el líquido que queda dentro del cadáver tome olor. Hay que eliminar los restos de sangre y hiperbinox de toda la piel, la parte que queda expuesto a que todos lo vean. Eso habla muy bien eso habla mucho de nuestro trabajo, de que si fuimos cuidadosos, si fuimos prolijos, extraer todos los catéteres, los drenajes, todo lo que se le haya agregado en la terapia intensiva, la limpieza de la cara. Si se ablacionaron los globos oculares, ver que quede bien, porque queda una depresión en la órbita. Uno se forma para tratar de solucionarlo esto y para dejarlo estéticamente bien. Hay muchas formas de hacerlo. Hay que cerrar herméticamente la piel para evitar que los líquidos salgan por la herida, colocar el gorro y botas al cadáver, rotular el cadáver como debe ser. Esto es fundamental y nosotros estamos constantemente trabajando en esto porque nos parece muy importante. Habla mucho de la procuración, de cómo hacemos la procuración y si somos desprolijos habla muy mal. Y la verdad es una muy mala imagen para la sociedad en general. En el INCUCAI, a raíz de un montón de problemas que teníamos con algunos de los órganos, sobre todo con los riñones, con algunos riñones que les costaba arrancar, orinar o evitar la diálisis, eso se llama DGF, retraso de la función, y que inclusive sucedían los donantes multiorgánicos que uno supone que son de mejor calidad. Muchas infecciones en el receptor por los líquidos de transporte positivo, ese líquido que le ponemos a los riñones dentro de las bolsas, venían contaminados, eso genera infecciones en el receptor. Cuando se infectan hay que sacar la inmunosupresión, aparecen los rechazos. Lesiones de los órganos, como les mostré, a veces venían seccionadas las arterias, cortadas las venas, etc. Una falta de comunicación y nexo entre los que ablacionan y los que implantan, porque muchos de los que ablacionan no implantan, no tienen mucha idea de qué se hace con el órgano después.
órganos mal empaquetados o mal embalados que se terminan perdiendo, falta de protocolo para el manejo de riñones con tumores, qué hacer cuando uno encuentra con un riñón con un tumor, falta de un protocolo de ablación, hagamos todo lo mismo, digamos, sería la idea, bueno, pero no lo pudimos chequear a eso. Entonces, la idea fue mejorar la calidad de todo el proceso de ablación, desde el inicio hasta que termina. Y que eso repercuta en tener más órganos y de mejor. ¿Cuáles fueron las propuestas? Bueno, generamos un consenso en cuestiones técnicas de la ablación. Hicimos reuniones de ablacionistas y con equipos de trasplante. Los equipos de trasplante, ¿cómo quieren que les ablacionemos los órganos? Hicimos un manual de ablación de órganos intraabdominales, hicimos un trabajo en conjunto con infectología para tratar de bajar la tasa de infecciones, hicimos un diagnóstico de situación, fuimos a las provincias a ver cómo se hacía el procedimiento, para ver si encontrábamos errores, utilizamos un checklist para ir chequeando cada uno de los pasos donde creíamos que podía llegar a haber errores. Hicimos y estamos haciendo tutorías de ablación para aquellos cirujanos que quieran entrenarse en procuración, en implante. Los trajimos a Buenos Aires, donde hay claramente muchos más donantes, para participar en este tipo de procedimientos. Establecimos requisitos para ser cirujano de ablación renal, que no los había, cualquiera podía hacerlo, y comenzamos a gestionar la ablación hepática y pancreática regional. Por ejemplo, Córdoba, Mendoza, Santa Fe ya lo están haciendo para evitar que los equipos viajen para buscar los órganos que hay que implantar. Esto achica mucho los tiempos, más en estas épocas de COVID. Hay algunas provincias que no permiten el ingreso aunque sea personal médico de otras provincias. Entonces, la idea es que la provincia se encargue de la ablación, de la extracción de los órganos y que simplemente vaya un avión a buscarlo. En este momento la ablación regional es un arma muy importante para nosotros. Unificar qué tipo de solución de preservación para los órganos vamos a necesitar. Y esto también lo que hicimos mucho fue aquellos riñones o aquellos órganos que se descartan por alguna razón, volver a verlos nosotros, el equipo de cirujanos del INCUCAI, para ver por qué se descartó y si estaba bien hecho el descarte. Bueno, nos reunimos y realmente llegamos a un acuerdo. Terminamos haciendo un manual de ablación. En este manual participó mucha gente, cirujanos de ablación, cirujanos de implante. Nos pusimos de acuerdo en un montón de cosas, cómo canular la aorta, cómo enfriar el cadáver, qué tipo de soluciones utilizar, cómo hacer las biopsias de los órganos, cómo documentar el procedimiento, etcétera. Inclusive está colgado en la página del INCUCAI, ese manual es de libre acceso. Y esto es los checklists que hacíamos para ver en qué condiciones estaban todos los centros de producción del país. La verdad que fue un trabajo, pero obtuvimos mucha información porque vimos muchos errores, por ejemplo, los quirófanos abiertos, con las heladeras adentro, que vienen las heladeras de pasear por todo el mundo, básicamente. Las valijas adentro, por ejemplo, en una ambulancia. Vimos muchos errores donde quizás podríamos ver por qué se infectan tanto los pacientes. Eh, las camas de terapia entraban directamente a quirófano. Faltaba gente idónea para hacer el mantenimiento en quirófano desde el punto de vista cardiovascular. Mucha gente en quirófano, sobre todo en los multiorgánicos. Uso incorrecto de barbijo en muchos operativos. En un 70-80% de los operativos. Las heladeras y las valijas adentro casi siempre. Los quirófanos de guardia utilizados casi siempre, que siempre se trata de hacer un quirófano el más limpio posible. En algunos vimos falta de lavado antes de la antisepsia del donante. Inclusive los cambios de líquido de sachet, vimos mucha contaminación de cánula, mucha contaminación de cánula. Esto fue un problema importante, lo vimos en 4 operativos. Si se contamina la cánula, todo el líquido que le pasamos sigue contaminado. Esto, por ejemplo, usaron una batea, una riñonera para los órganos, fíjense en las condiciones que estaban.
Este es lo que les comentaba de los análisis de los órganos descartados. Estos riñones fueron descartados, nadie los quiso. Son excelentes riñones, son buenos riñones. Este porque tiene una manchita, este porque tiene mucha grasa, este porque está un poquito mal lavado ahí, no llegó a sacar toda la sangre. Esto porque tiene una lesión venosa, fíjense que un puntito nada más había que darle a la vena. No tiene una lesión que genere descarte. ¿Qué estamos haciendo para mejorar esto? Bueno, estamos haciendo el manual de ablación, videos, mm, muchas recomendaciones de cómo actuar en los procesos de procuración, tutorías de ablación en las jurisdicciones directamente. Hemos ido a las jurisdicciones, aparte de los cirujanos que vienen a rotar. Evaluación de los órganos descartados, fundamental, fundamental para explicarle por qué lo descartó, si está bien descartado, está mal descartado. Seguimiento prospectivo de los descartes también. Eh, Asesoría permanente a cirujanos por teléfono antes de una ablación. Mira, tengo tal problema, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo lo puedo solucionar? Este caso es difícil, ¿qué me recomendás? Trabajo en conjunto con infectología, esto es fundamental para evitar las infecciones. Diagnóstico de situaciones en jurisdicciones, estos checklists que fuimos haciendo en cada una de las provincias para ver la fortaleza que tenía cada jurisdicción, las debilidades. Y los cirujanos de las distintas jurisdicciones, de distintas partes del país, fueron invitados a hacer rotaciones de 7, 10, 15 días para formar parte de la máxima cantidad de operativos posible. Eh, bueno, para evitar este tipo de cosas fundamentalmente. Esto es mucho trabajo, la verdad que la formación de cirujanos en procuración, digamos, es algo que no era muy frecuente de ver, digamos, y lo hemos centralizado a nivel del INCUCAI para que este procedimiento se estandarice, que tengamos menos problemas, que los operativos de los donantes multiorgánicos sean más sencillos, menos caóticos, y que podamos adaptarnos, como por ejemplo a esta situación del COVID, en la que la comunicación entre los equipos de ablación e implante, es fundamental. Es un trabajo muy pesado, como este, es un trabajo muy pesado, es importante, pero si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener muchos bombos. Quizá bueno, este año no por el COVID, pero vamos a seguir rompiendo récord de cantidad de órganos, que es muy importante tener muchos órganos, pero también es muy importante tener muchos órganos y de buena calidad. Y a eso debe ser la tendencia, tener muchos órganos, hay muchos pacientes en lista de espera, hay mucha muerte en lista de espera, y, y los órganos debemos mejorar la calidad de obtención desde el inicio, desde que inicia el operativo, bajando la cantidad de infecciones, no rompiendo nada cuando se ablaciona, y ser mucho más ordenado y protocolizado para todo. Cuando uno protocoliza un procedimiento, ocurren menos errores. Así que en esa búsqueda estamos. Espero que les haya servido la charla. Tiene unos días para verlo, para generar alguna pregunta, alguna inquietud. Y bueno, con gusto se las iré contestando, creo que en 7 días, por lo que tengo entendido. Bueno, muchas gracias y nos seguimos viendo. Hasta luego.